El subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, académico de la Universidad San Sebastián y del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Un invitado a quien hemos tenido antes en el Rompecabezas, un tipo que sabe en la materia, Tomás Pérez Acle. Gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, Tomás? ¿Cómo está? Hola, Pedro. Muy bien, gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por conversar y atender nuestro requerimiento. Estamos preocupados por la presencia de la variante Delta en nuestro país. Tú has dicho que hay que generar el refuerzo urgente, especialmente en los adultos mayores, para poder frenar el ataque terrible de la variante Delta. ¿Nos podrías hablar de esto, por favor? Claro, sí. Mira, afortunadamente, yo creo que las autoridades, como nunca, han reaccionado de una manera muy rápida. No somos los únicos que hemos solicitado que las autoridades evalúen una dosis de refuerzo o tercera dosis. Hago esta aclaración porque no necesariamente todo el mundo va a tener una tercera dosis. Eventualmente las personas, por ejemplo, que se vacunaron con la vacuna de CanSino podrían requerir una segunda dosis, ¿no? Porque la vacuna de CanSino es monodosis. Claro. Pero aquellos que, por ejemplo, como yo, que nos vacunamos con la vacuna Sinovac, yo participé en el estudio clínico allá por enero, ¿cierto? Eventualmente voy a tener que vacunarme con una tercera dosis. ¿De la misma Sinovac o de otra? Ese es un punto en el que hacemos una inflexión, un freno. Absolutamente. Y yo ahí no te puedo asegurar cuál es la mejor vacuna. Lo que te puedo dar son antecedentes que existen en la literatura. El primero es que todas las vacunas son buenas, ¿cierto? Independientemente de que algunas tengan más o menos duración, algunas tengan más o menos eficacia, algunas tengan más o menos efectos secundarios, son todas buenas, salvan vidas, y lo han demostrado, y de hecho reportes como los que hemos generado nosotros, o el mismo Ministerio de Salud lo demuestran claramente. La discusión está en torno a cómo vamos a enfrentar de mejor manera la llegada de la variante Delta, una variante Delta que acaba de salir un comunicado de la misma empresa Sinovac, donde se nos indica que en un ensayo que ellos hicieron obteniendo sangre de personas que fueron infectadas con Delta, cae la capacidad neutralizante de la vacuna del orden de 3 veces. Esta información deja un montón de dudas arriba de la mesa, porque no sabemos si es 3 veces contra la infección, que es lo que de alguna manera se va a entender por este comunicado, o qué pasa también con la protección contra la enfermedad grave. Hay que recordar que los datos que presenta el Ministerio de Salud nos indican un 60-65% de protección contra la infección, en promedio, y del orden del 80-85% de protección contra la enfermedad grave. Si bien es cierto, es una noticia no muy buena desde el punto de vista de la infección, lo que quiere decir que nos vamos a seguir infectando. Si esta protección se mantiene, entonces, eventualmente, si llegamos a un 95% de la población vacunada, podríamos pensar en llegar a la inmunidad de manada, no contra la infección, pero sí contra la protección contra la enfermedad grave. Y por lo tanto, sería una buena noticia. Nos seguiríamos infectando, pero sería poco probable que lleguemos a la enfermedad grave. En algunos estudios que se han hecho, Tomás, se dice que se pueden mezclar vacunas, lo cual también abre otras opciones, como mezclar, por ejemplo, la Sinovac, que la tomaste tú, como la tomé yo, nos pincharon los dos con Sinovac. Se puede mezclar con una dosis de Pfizer, por ejemplo. Sí, bueno, hay estudios que se han reportado combinando vacunas, por ejemplo, AstraZeneca con Pfizer, donde hay una protección aún más elevada que si se mezcla, si se utilizan 2 dosis de Pfizer. Yo no he visto antecedentes que hablen de o que demuestren el aumento de la protección en el caso de personas que se vacunaron con Sinovac y después con Pfizer. Sí tengo un montón de gente conocida, como muchos de nosotros, probablemente que por razones de viaje o por razones de cambio laboral o lo que sea, se inocularon con Sinovac y después al irse a vivir a otro país se han tenido que inocular con Pfizer y no hay efectos secundarios ni ningún elemento parecido. Incluso, Tomás, perdona que te interrumpa, breve. Conozco gente que se ha ido a Estados Unidos y que ha tomado las 2 dosis de Pfizer, o sea, 2 más 2, 2 de Sinovac en Chile y las dos Pfizer en los Estados Unidos. Sí, es cierto, eso es cierto, a eso mismo me refiero. Ahora, ¿cuál va a ser la dosis de refuerzo que se va a colocar? ¿En qué periodo? Es algo que, y de nuevo, aquí la autoridad por fin están reaccionando a la velocidad que creemos que se requiere para salir adelante de esta pandemia. Anunciaron el día lunes que y se va
va a crear una comisión que va a estudiar qué vacuna se va a utilizar para la dosis de refuerzo, de qué manera se va a entregar a la distinta población y con qué periodo. El llamado que hacemos nosotros es, bueno, si ya nos escucharon en una primera instancia para ir por la tercera dosis o por la dosis de refuerzo, hagámoslo lo más rápidamente posible, particularmente frente a esta noticia hoy día preocupante que aparece, donde el vocero de la compañía Sinovac indica que hay una reducción de la capacidad neutralizante del orden de 3 veces. ¿Para cuándo tú crees que es buena que sería bueno tener el refuerzo? ¿Ahora en agosto, en septiembre? Lo antes posible, te diría. Lo antes, ya. Lo antes posible, porque hay que pensar desde que se detecta Delta en los países, y esto no solamente va a pasar en Chile, sino que ha pasado en todos los países en los cuales se ha detectado Delta. Estoy hablando de Israel, estoy hablando de Portugal, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de otros países asiáticos. Delta se vuelve la variante prevalente del orden de 3 semanas a un mes. El caso de Inglaterra es tremendamente relevante. Ellos estaban hace un mes atrás con 1.000, 1.200 nuevos infectados diarios, y hoy día están muy cerca de los 20.000 en un mes. Por lo tanto, esa es una situación a la cual nos vamos a ver enfrentados eventualmente cuando Delta se vuelva prevalente. Israel también ha tenido números negativos, números rojos en esta materia. Claro. En este último tiempo. En Australia hay mucha preocupación, o sea, en distintos lugares del mundo, geográficamente hablando, aparece esta variante Delta muy, muy amenazante. Claro, entonces lo importante, Pedro, perdona que te interrumpa, es que tenemos que nosotros ahora proteger a nuestra población de la mejor manera posible, ojalá con una capacidad protectora fortalecida, y por eso es el llamado a una dosis de refuerzo y hacerlo lo antes posible para que de aquí a un mes más, cuando nos enfrentemos a Delta, digamos con toda la potencia que viene Delta llegando al país, tengamos una protección lo más fortalecida posible. Así que tú señalas que de aquí a finales del mes de julio seguramente tendremos un ataque muy fuerte de la variante Delta por los plazos que más o menos se han cumplido en otros países donde ya está presente esta variante. Sí, particularmente si es que uno toma atención al comunicado de prensa que hace el vocero de Sinovac hoy, donde se reduce esta capacidad protectora frente a Delta del orden de 3 veces de la vacunación. Sí, en eso has insistido, me parece que es clave para entender que tenemos que asumir que las medidas hay que tomarlas urgente, ahora ya, que no hay espera. Gracias, Tomás Gentil, por estos minutos dispensados al rompecabezas. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Tomás Pérez Acle, certero, preciso, advirtiéndonos lo que viene con la variante Delta. No se trata de hacer alguna campaña del terror, ni mucho menos, sino que se trata de fijar las condiciones de lo que está ocurriendo, y obviamente que la necesidad de un refuerzo, de una tercera dosis, es indispensable, es importante. Incluso lo ha dicho el presidente de la República, que de aquí a septiembre estaremos con este proceso en marcha, sin lugar a dudas.